básicamente es la estructura de hormigón más sostenible del mundo. Y bueno, la verdad es que es por varios motivos. Uno, por los evidentes ahorros, o sea, por lo que es el ahorro de material propiamente dicho, pero también por la posibilidad de, en el mismo espacio que ocupa la estructura, ¿no? En este espacio que ocupa la estructura, poder pasar las instalaciones del edificio, ¿no? Fue el ver que podíamos aportar muchísimo en una parte muy importante del edificio, que es la estructura. Básicamente, ahora mismo la estructura puede llegar a suponer un 40% del total de las emisiones de CO2 de un edificio, del total. Eso significa que si somos capaces de hacer estructuras más eficientes, que consuman menos recursos, pues al final vamos a reducir el impacto global del edificio de una forma radical. Es innovador porque básicamente hacemos más con menos. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la sostenibilidad. No se trata tanto de utilizar sistemas muy sofisticados que supongan tecnologías muy disruptivas, como son paneles solares, etcétera, ¿no? Que evidentemente son necesarios, sino que se trata de que lo que tiene que estar sí o sí en un edificio, como es la estructura, hacerlo pues, más eficiente, más versátil y que con el mismo elemento podamos resolver varios problemas del edificio de una sola vez, ¿no? Bueno, las estructuras tradicionales normalmente pues, son las losas, los forjados reticulares, etcétera, ¿no? Entonces pues tienes la estructura y debajo las instalaciones. Nosotros lo que hacemos es una estructura más esponjosa, más ligera, y ese espacio que queda entre ese espacio interior lo aprovechamos para meter las instalaciones, reduciendo falsos techos, reduciendo fachada, reduciendo consumos de hormigón y acero, cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, básicamente estamos haciendo más con menos, ya que hay que colocar estructura, pues que sirva para otras cosas y que sea más eficiente y que reduzca elementos, ¿no? Básicamente lo vuelvo a repetir, más con menos. Sí, básicamente la termoactivación consiste en que toda la losa se comporta como un enorme radiador y de esa forma pues, conseguimos climatizar el edificio con saltos térmicos muy pequeños y de forma muy eficiente. Nosotros básicamente nuestra empresa lo que fabrica es el molde para fabricar las estructuras Holdec. Son unos moldes de polipropileno, además son apilables, ¿no? Y se pueden exportar fácilmente en contenedores a cualquier parte del mundo, con lo cual es un material pues, fácilmente distribuible a nivel global, ¿no? Y otra cosa que tiene es que al ser nuestros moldes de polipropileno, el propileno es 100% reciclable, ¿no? Se tritura y se puede volver a inyectar de forma inmediata, ¿no? Se puede volver a reutilizar de forma inmediata. PlaqueDeck básicamente es, imaginemos que Holdec es una placa base, ¿no? De un ordenador, y PlaqueDeck son los componentes electrónicos que se pueden fijar, ¿no? Entonces, bueno, aunque en Holdec se pueden introducir instalaciones absolutamente convencionales, nosotros lo que planteamos es suministrar unas instalaciones especialmente diseñadas para ser introducidas en Holdec y obtener el máximo rendimiento como instalación, ¿no? Y al mismo tiempo pues, ser tremendamente económicas. PlaqueDeck son instalaciones que se pueden cambiar de lugar fácilmente, simplemente con un destornillador. PlaqueDeck son soluciones de consumo muy reducido. PlaqueDeck son instalaciones versátiles que se pueden ir mejorando con el tiempo de forma sencilla, ¿no? Es toda una filosofía que pretendemos pues, en un futuro próximo introducir
junto con Holdec en los proyectos.